Mis hermanos me dejaron sola cuidando a mi padre enfermo diciendo que era mi deber, pero cuando él murió y me dejó toda su fortuna por mi sacrificio, volvieron para impugnar el testamento. Ahora disfruto usando sus propios mensajes de abandono para humillarlos en la corte. Mi papá padecía de una condición degenerativa jodida, de esas que te van quitando la vida de a poquito, y al final de todo, necesitaba a alguien a su lado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para absolutamente todo. ¿Y adivinen quién fue la elegida, la bendita que tenía que encargarse de todo? Sí, claro, yo. Mis hermanos, Lucas de 40 y Clara de 38, se borraron del mapa, desaparecieron como por arte de magia, dejando caer sobre mis hombros toda la carga sin la más mínima pizca de vergüenza. Cuando mi papá recién empezó con los primeros síntomas, esos que te avisan que algo anda mal pero que aún puedes manejar, intentamos, o al menos yo lo intenté, organizarnos entre los tres. Quería que esto fuera algo de hermanos, una responsabilidad compartida, pero mis ilusiones se fueron a la mierda más rápido de lo que un cohete llega a la luna. Lucas, que vive en la puta Florida y tiene una empresa de esas que vende aire, se negó rotundamente. Decía que no podía abandonar sus negocios porque eran demasiado importantes y que no podía arriesgarlo todo. ¡Qué descaro el de ese cabrón! Por otro lado, teníamos a Clara, la mamá perfecta de los suburbios de California, con sus 2 hijos y su vida supuestamente idílica. Ella me salía con la excusa de que no podía sacrificar la estabilidad de su familia, que sus hijos la necesitaban más y que su esposo no podría soportar un cambio así. Joder, la estabilidad de su familia mientras la nuestra se caía a pedazos. ¿Y yo? Yo vivía relativamente cerca de papá, trabajaba a tiempo parcial como diseñadora gráfica freelance, lo que, según ellos, me daba más flexibilidad y más tiempo libre. Flexibilidad mis cojones. Me lo soltaron como si mi destino estuviera escrito en piedra y yo fuera la única responsable de papá. Me decían cosas como, Brenda, tú eres la que mejor encaja, es tu deber como hija mayor, papá te necesita más a ti. Me llamaban cada 2 semanas, con suerte, para preguntar cómo estaba papá, y después de la llamada, se esfumaban de nuevo, como si nunca hubieran existido. Un par de veces, sí, me ofrecieron pagar una enfermera, pero siempre venía con condiciones absurdas o con la idea de que yo tenía que supervisar todo. Lo que al final de cuentas era lo mismo que si lo hiciera yo directamente. Ni una puta diferencia. Hubo días, y no exagero, en que no dormía ni un puto minuto. Tenía que levantar a papá para cambiarle el pañal, ayudarlo a bañarse, darle de comer, asegurarme de que tomara todos sus medicamentos a la hora exacta, llevarlo al médico para sus incontables citas, y además, lidiar con sus cambios de humor, que eran por la enfermedad, claro, pero que te agotaban mental y emocionalmente hasta la médula. Verlo así, tan vulnerable, tan dependiente, me rompía el alma en 1000 pedazos. Era mi papá, ese hombre fuerte que yo conocía, reducido a esto. Hablaba con Lucas por teléfono, llorando de la puta frustración, y él, con su voz de mierda, solo me decía, mantente fuerte, Brenda, es por papá. Clara, por su parte, me recitaba su puto mantra, Dios te recompensará por tu buen corazón, hermanita. Que se vayan a la mierda con sus recompensas divinas y sus consejos de cartón. No me ayudaban en nada, absolutamente en nada. Ni una puta visita decente, ni un fin de semana para que yo pudiera respirar un poco y desconectar, nada de nada. Sus llamadas, de verdad, eran solo para asegurarse de que yo seguía ahí, en mi rol de esclava personal de mi padre. Era jodidamente humillante. Lo peor de todo, lo que más me dolía en el alma, era que papá era consciente de todo. A pesar de su enfermedad, él se daba cuenta de lo que yo me sacrificaba por él y de cómo sus otros hijos, mis hermanos, pasaban olímpicamente de su existencia. Siempre que podía, me agarraba la mano, esa mano que una vez fue tan fuerte y ahora estaba tan frágil, y me pedía perdón por la carga que yo llevaba. Me decía que me quería, que me lo iba a agradecer por el resto de su vida, y que yo era su ángel guardián. Esas palabras, esas pocas palabras sinceras, eran lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que él no tenía la culpa de la situación, y por eso, no podía abandonarlo como hicieron ellos. Ahora, con papá ya fallecido y enterrado, mis hermanos aparecieron como buitres sedientos de carroña.
Apenas el cuerpo de papá estaba frío bajo tierra y ya estaban preguntando por el testamento, con una sonrisa hipócrita y la codicia brillando en sus ojos. Papá siempre fue un hombre previsor, decía Lucas con su voz melosa y falsa, como si le importara un carajo la previsión de papá y solo pensara en su herencia. Clara, con su cara de santurrona y su pañuelo de encaje en la mano, suspiraba y decía, esperemos que haya hecho lo correcto por todos nosotros. ¿Qué asco me daban? Ayer, en la lectura del testamento, se les cayó la máscara por completo. La farsa se terminó. Papá me dejó todo. Su casa, cada puto centavo de sus ahorros, todas sus inversiones, absolutamente todo lo que tenía, me lo dejó a mí. Y para más joder, en el testamento había una carta de él, escrita a mano, con su letra temblorosa pero legible, donde explicaba con lujo de detalles que me dejaba toda su fortuna por mi inquebrantable amor. Dedicación y sacrificio durante sus últimos años de vida. La carta también decía, y esto fue lo mejor de todo, que yo fui la única que estuvo para él, la única que lo cuidó de verdad, y que sus otros hijos, mis queridos hermanos, lo abandonaron a su suerte. Pueden imaginarse la cara de Lucas y Clara en ese momento. Se pusieron blancos como el papel, luego rojos de la puta rabia, parecía que les iba a dar un derrame cerebral a los dos. Lucas empezó a gritar, ahí mismo, en la oficina del abogado, que yo lo había manipulado, que era una puta cazafortuna sin escrúpulos. Clara, con sus lágrimas de cocodrilo brotando a borbotones, me acusó de ser una arpía sin corazón que se aprovechó de un viejo enfermo. Yo. ¿Después de todo lo que hice por ese hombre? ¿Después de haberle dado cada gota de mi energía y mi alma? Ahora, como si no tuvieran suficiente mierda en sus vidas, me amenazan con impugnar el testamento. Dicen que papá no estaba en sus cabales, que yo ejercí influencia indebida sobre él para que me dejara todo. Pero ¿saben qué? Me importa un reverendo carajo lo que digan. Tengo años de mensajes de texto, correos electrónicos, y llamadas que grabé, en estados donde es legal con el consentimiento de una sola parte, gracias a Dios que me asesoré antes. Donde ellos se niegan rotundamente a ayudar, donde me exigen que me encargue de todo, donde evaden su responsabilidad una y otra vez. Tengo un abogado de puta madre, un verdadero tiburón en los tribunales, que me dijo que la tengo ganada, que mi caso es sólido como una roca. Esto no es solo por el dinero, no es solo por los bienes de papá, es por la putada que me hicieron. Es por cada noche que lloré en silencio, por cada vez que me sentí sola y completamente abandonada por mi propia sangre. Quiero verlos arrastrarse, quiero verlos suplicar, quiero que prueben de su propia medicina. Esta mierda se puso personal, muy, muy personal. Y estoy lista para la guerra. Actualización 1. La cosa, como era de esperarse, se puso mucho más fea de lo que ya estaba. Mis hermanos, Lucas y Clara, no perdieron el tiempo y se buscaron a un abogado que, por lo que he podido ver, es una verdadera sanguijuela. De esos que disfrutan del drama y que no les importa pasar por encima de quien sea con tal de sacar su tajada. Apenas unos días después de esa lectura de testamento que dejó a mis hermanos con la boca abierta y la bilis a flor de piel, me llegó la notificación oficial. Un sobre grande, con el nombre de un bufete de abogados que sonaba muy pomposo y aburrido, anunciándome que estaban impugnando el testamento de mi papá. Sus argumentos, por supuesto, eran patéticos, una sarta de mentiras que apenas se sostenían con alfileres, que papá estaba senil y no sabía ni en qué día vivía, y que yo, la hija dedicada que lo cuidó hasta el último aliento, lo había manipulado descaradamente para que me dejara todo. Pura mierda, una patraña de principio a fin. Pero no soy una idiota, y mucho menos después de todo lo que viví. Mi abogado, el señor Davis, es un verdadero crack, un tipo que sabe lo que hace y que no se anda con rodeos. Desde el primer día, me dijo que no me preocupara ni un ápice, que teníamos un caso sólido, una fortaleza legal que iba a ser muy difícil de derribar. Desde entonces, nos hemos dedicado a reunir hasta la última pieza de evidencia que pudiera fortalecer nuestra posición. Hemos recopilado todos los registros médicos de mi papá, cada uno de los informes de los doctores que lo atendieron, y todos ellos prueban, sin lugar a duda, que, si bien su cuerpo estaba fallando, su capacidad mental para tomar decisiones importantes sobre sus bienes y su futuro se mantuvo intacta hasta casi el final de sus días. Además, hemos conseguido testimonios de los vecinos de papá,
gente que lo vio a diario, que fueron testigos directos de mi dedicación inquebrantable, de las horas que pasaba cuidándolo, de cómo mi vida giraba en torno a él. Y, lo que es aún más crucial, fueron testigos de la ausencia total y absoluta de Lucas y Clara, de cómo mis hermanos brillaban por su ausencia, desapareciendo por completo del panorama de papá cuando más los necesitaba. Pero lo más jugoso de todo, lo que va a hacer que mis hermanos se retuerzan en el estrado, son los mensajes. Oh, los benditos mensajes. Tengo cada captura de pantalla de cada chat grupal que tuvimos, de cada conversación donde les rogaba, casi suplicaba, por un poco de ayuda. Les pedía que vinieran, aunque fuera un fin de semana, para que yo pudiera respirar, para que pudiera dormir un par de horas seguidas sin la preocupación constante. Y ellos, los muy cobardes, respondían con excusas de mierda, una tras otra, como si tuvieran un catálogo de justificaciones patéticas. Demasiado trabajo, los niños están enfermos, el pasaje es muy caro. No tengo tiempo para eso ahora. Lucas, el muy descarado, una vez me mandó un audio con su voz arrogante, diciendo: Brenda, papá es tu responsabilidad ahora, demuéstrale que eres una buena hija, que puedes con esto. Y Clara, la hipócrita, me escribió un texto que todavía me revuelve el estómago, donde me decía con una falsa dulzura: sabemos que es difícil, pero eres la fuerte, la que puede con esto, hermanita. Guardé cada uno de esos putos mensajes, cada uno de esos correos electrónicos donde les pedía que cubrieran algunos gastos médicos que yo ya no podía afrontar sola, y me ignoraban olímpicamente. Como si yo les estuviera pidiendo un favor personal en lugar de la ayuda que papá necesitaba. Mi abogado me dijo, con una sonrisa de oreja a oreja, que esto es oro molido, una mina de oro de evidencia que los va a hundir sin remedio. La primera audiencia preliminar está programada para dentro de un mes. Mis hermanos, que antes ni me miraban a la cara, no han parado de llamarme y enviarme mensajes de texto, ahora con un tono que supuestamente es más conciliador, intentando, supongo, que me eche para atrás y abandone la demanda. Me dicen: Brenda, somos familia, papá no hubiera querido que estemos peleados, podemos llegar a un acuerdo, no necesitamos que esto llegue a mayores. Que se vayan al carajo con su familia de mierda. ¿Familia? ¿Ahora son familia? Cuando me dejaban sola, limpiando el vómito de papá, cambiándole los pañales, cargándolo para ir al baño, ¿dónde carajos estaba esa familia? No voy a ceder ni un milímetro. Les he bloqueado los números de teléfono a los dos, no quiero escuchar sus voces hipócritas ni un segundo más. Estoy lista para la pelea, más que lista. Esto va a ser un puto espectáculo, y yo, por primera vez en mucho tiempo, voy a disfrutar cada segundo, desde el mejor asiento de la casa. Actualización 2. La primera audiencia fue, bueno, fue justo como me la imaginaba, una puta farsa por parte de mis hermanos, pero con un toque de satisfacción para mí que no tiene precio. Lucas y Clara llegaron a la corte con sus trajes más caros, esos que gritan somos gente de bien y exitosa, y sus caras de víctimas inocentes que casi me hacen vomitar de la risa. La abogada de ellos, una mujer de esas que parecen sacadas de una serie de televisión, intentó pintar un cuadro idílico de una familia unida, donde supuestamente todos cuidábamos a papá y yo era la oveja negra. La interesada que solo buscaba el dinero. De verdad, tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada ahí mismo, delante del juez y de toda esa gente. La desfachatez de esa mujer era impresionante, hablando de lazos familiares y de sacrificios compartidos como si no supiera la puta verdad. Mi abogado, el señor Davis, no se anduvo con rodeos, el tipo es un genio, se los juro. Fue directo al grano, sin titubeos ni adornos innecesarios. Primero, presentó los registros médicos de mi papá, con las declaraciones de sus doctores que confirmaban, sin lugar a duda, que, a pesar de su condición física deteriorada, su capacidad cognitiva, su mente, se mantuvo lúcida y funcional hasta casi el último momento. Esto desbarató de inmediato el argumento de mis hermanos de que papá estaba senil o incompetente para tomar decisiones. Luego, vino lo mejor, el verdadero plato fuerte, el show de los mensajes. El señor Davis, con una calma que me sorprendió, proyectó en una pantalla gigante, para que todos en la sala pudieran verlo, una selección cuidadosa de los chats más humillantes. Los que mostraban el abandono descarado de mis hermanos. Ahí estaban, una tras otra,
Las excusas de Lucas sobre sus negocios importantes y las de Clara sobre sus niños enfermos, todas justificando su ausencia total en la vida de papá. La abogada de ellos, con la cara descompuesta, intentó objetar, balbuceando algo sobre conversaciones privadas fuera de contexto, pero el juez, con una mirada severa, la mandó a callar de inmediato, diciéndole que se sentara y dejara de interrumpir el procedimiento. En ese momento, se hizo un silencio sepulcral en la sala, un silencio que era casi doloroso, mientras la gente leía las propias palabras de abandono de Lucas y Clara. Las caras de mis hermanos eran un poema que no tiene precio. Primero, pasaron del enojo a un desconcierto absoluto, como si no pudieran creer que su propia mierda estuviera siendo expuesta de esa manera. Luego, la vergüenza los invadió, una vergüenza que casi pude saborear en el aire. Lucas se puso rojo como un tomate, tan rojo que pensé que le iba a dar un ataque. Y Clara, la hipócrita de siempre, empezó a jugar con sus manos, retorciéndolas nerviosamente, evitando mi mirada a toda costa. No se atrevía a cruzar mi vista, sabía que la había pillado. Pero lo más glorioso de todo, el momento cumbre, fue cuando el señor Davis reprodujo uno de los audios de Lucas. La voz de Lucas, fría, distante, desinteresada, resonó por toda la sala diciendo, con una claridad que me heló la sangre: Brenda, papá es tu responsabilidad ahora, no te quejes tanto, demuéstrale que eres una buena hija. El juez levantó una ceja, una señal clara de que estaba prestando atención a cada palabra. Y cuando sonó la voz de Clara en un correo electrónico que decía, no podemos con más gastos, Brenda, ya estás ahí, encárgate tú, nosotros tenemos nuestras propias prioridades, sentí una satisfacción inmensa. Una especie de dulce venganza que me recorrió el cuerpo entero. Era como si, por primera vez, sus propias palabras los estuvieran ahorcando. El juez no tomó ninguna decisión final en esa audiencia, era solo preliminar, pero se notaba a leguas que estaba prestando muchísima atención a cada detalle, que la evidencia que presentamos le había impactado. Al final, nos dio un plazo para presentar más pruebas, para seguir nutriendo el caso. Mis hermanos intentaron acercarse a mí en el pasillo, con esa falsa preocupación que solo saben fingir. Lucas me gritó, eres una perra, Brenda, nos vamos a encargar de que no te quedes con nada de lo de papá. Y Clara, con sus lágrimas falsas rodando por sus mejillas, me decía entre sollozos, papá estaría avergonzado de ti, por esta traición. Yo, en lugar de responderles con rabia, me limité a sonreírles, una sonrisa que estoy segura de que les supo a mierda. Esto apenas empieza, cabrones, y no voy a parar hasta verlos en el suelo. Actualización 3. Las cosas están escalando de una manera que ni se imaginan, y mi abogado, el señor Davis, no deja de repetirme que vamos por muy buen camino. Mis hermanos, Lucas y Clara, han cambiado un poco su estrategia, supongo que al ver que sus primeros argumentos se desmoronaban como un castillo de arena. Ahora no solo se aferran a la patraña de que papá estaba senil y completamente desorientado, sino que, con una desfachatez que raya en lo absurdo, afirman que yo lo aislé de ellos, que les impedí verlo y que manipulé la situación para que no tuvieran contacto con él. ¿Qué carajos? Como si papá fuera una marioneta y yo la titiritera. Pero esta vez, el señor Davis, con esa astucia que lo caracteriza, los golpeó justo donde más les duele, en el puto dinero. Durante la última fase de la enfermedad de mi papá, cuando ya no podía valerse por sí mismo, él tenía un fondo específico para gastos médicos y una cuenta bancaria para cubrir el día a día, las cosas básicas. Cuando mis hermanos, los muy descarados, se negaron rotundamente a contribuir con un solo centavo, yo, que no soy ninguna estúpida, llevé un registro meticuloso de cada gasto, cada puto recibo, cada factura que pagué de mi propio bolsillo. Y no crean que era poca cosa, hablo de medicamentos carísimos, terapias que se comían mi sueldo, equipos médicos especiales que tuve que alquilar o comprar. Hasta el pago de la cuidadora que contraté por unas pocas horas a la semana, para poder ir al supermercado o, simplemente, para tener el lujo de tomarme una ducha en paz sin que la preocupación me carcomiera el alma. Cada centavo que gasté en mi papá está documentado, cada esfuerzo que hice está respaldado por papeles. El señor Davis, en la última audiencia, presentó una auditoría detallada de todos esos gastos, sumando una cantidad que hizo que a mis hermanos se les cayera la mandíbula. Era una suma considerable, que reflejaba años de sacrificio financiero y personal por mi parte.
Luego, y esto fue el golpe maestro, comparó esa cantidad con los registros bancarios de Lucas y Clara. Ahí estaban, expuestos para que todos los vieran, sus viajes de lujo a destinos exóticos, los autos nuevos y relucientes que se compraron, las remodelaciones que hicieron en sus casas mientras yo vivía al día. Gastando mis propios ahorros, mis ganancias de freelance, para mantener a papá cómodo, limpio y con todos sus medicamentos. Y claro, también se mostraron las transferencias mínimas y esporádicas que ellos, en un arrebato de falsa compasión, hicieron a la cuenta de papá, ridículas en comparación con lo que yo desembolsaba cada mes. Eran limosnas, de verdad, comparadas con lo que se gastaban en sus lujos. Cuando mi abogado mostró las pruebas irrefutables de sus gastos extravagantes, de sus vidas de derroche, mientras papá se moría lentamente y yo me desvivía por él en la más completa soledad, el juez no pudo ocultar su disgusto. Se le veía la cara, su ceño fruncido, su mirada de desaprobación hacia Lucas y Clara. La cara de Lucas se puso blanca como la pared al ver sus propios extractos bancarios expuestos, sus gastos más íntimos al descubierto. Clara, por su parte, se tapó la cara con las manos, intentando esconder la vergüenza, aunque ya era demasiado tarde. Se notaba la hipocresía en cada número, en cada cifra que se proyectaba en esa pantalla. Es una sensación tan jodidamente gratificante, tan placentera, ver cómo su propia mierda, sus propias decisiones egoístas, les explotan en la cara en el momento menos esperado. Me sentí como si, por primera vez en años, el puto universo me estuviera dando un respiro, un pequeño regalo después de tanta mierda. Y esta vez, el respiro no solo olía a justicia, sino también a una dulce y profunda venganza. Actualización 4. La tensión en la sala es palpable, se podría cortar con un cuchillo de mantequilla, se los juro. Estamos en la etapa de las declaraciones juradas, y mis hermanos, Lucas y Clara, están desesperados, se les nota en la cara, en los movimientos nerviosos, en cada palabra que sale de sus bocas. La abogada de ellos, esa mujer insistente, está intentando desacreditarme por todos los medios, insinuando que soy una manipuladora, una mujer sin escrúpulos que solo busca el dinero, que me aproveché de la situación. Me preguntó con un tono viperino sobre mi relación con papá, si alguna vez lo obligué a hacer algo en contra de su voluntad. Yo la miré fijamente, sin parpadear, y le respondí con la verdad más cruda y directa que pude articular: lo único que obligué a mi padre a hacer, señorita, fue a recibir el amor y los cuidados que sus otros hijos, mis hermanos, le negaron de forma descarada. La cara de la abogada se contrajo, se puso lívida, no supo qué responder a eso, y la sala se quedó en un silencio que se podía masticar. Me sentí fuerte, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Pero lo mejor estaba por venir, y fue cuando le tocó declarar a Lucas. Mi abogado, con una voz calmada pero firme, le preguntó directamente por qué no visitó a su padre en los últimos 2 años de su vida, ni una sola vez. Lucas, el muy idiota, empezó a tartamudear, a balbucear excusas patéticas sobre horarios complicados, sobre prioridades empresariales que no le permitían viajar, una sarta de mentiras que nadie se tragó. En ese momento, el señor Davis, con una sonrisa apenas perceptible, le mostró una foto a Lucas, proyectándola para que todos la vieran. Era una foto de Lucas en un yate lujoso en el Caribe, publicada en sus propias redes sociales. Y lo más jodido es que la foto era de la misma semana en que papá estuvo ingresado en el hospital por una crisis de salud grave. Lucas se quedó sin palabras, completamente en blanco, con la cara descompuesta, no supo qué carajos decir. Luego, mi abogado lo acorraló de nuevo, preguntándole por qué no contribuyó más a los gastos médicos de papá, si tanto le importaba. Lucas, con la voz temblorosa, balbuceó que siempre ofrecía ayuda, que él siempre estuvo dispuesto. Pero claro, el señor Davis ya tenía la carta bajo la manga, sacó los correos electrónicos donde Lucas ignoraba sistemáticamente mis peticiones desesperadas de ayuda económica. La cara de Lucas era un poema de pánico y sudor, parecía que se iba a desmayar ahí mismo, sudaba a mares, y sus ojos se veían asustados. Cuando le tocó el turno a Clara, la historia fue dolorosamente similar. Ella, con su voz de niña buena, dijo que siempre estuvo ahí para su padre emocionalmente, que le brindaba apoyo moral a distancia. Mi abogado, que ya se las sabe todas, le preguntó si alguna vez ofreció a darme un respiro, a pasar unos días con papá para que yo pudiera descansar.
Ella, la descarada, respondió con una mentira flagrante. Sí, muchas veces, pero Brenda nunca aceptó mi ayuda. Mentira descarada. Yo jamás rechacé su ayuda porque nunca me la ofreció de verdad. Ahí fue cuando el señor Davis, con una sonrisa que denotaba su triunfo, reprodujo un mensaje de voz de Clara. Era un audio mío, donde yo le pedía ayuda desesperada para un fin de semana, para poder descansar un poco, para poder ir a la farmacia sin que la ansiedad me comiera viva. Y luego, la respuesta de Clara, con su tono irritado y frío. No puedo, Brenda, los niños tienen un partido de fútbol muy importante, arréglatelas tú, ya eres grande. La voz de Clara se rompió, no pudo contener un sollozo ahogado, un sonido patético. Eso no es justo, gimió, intentando victimizarse una vez más. Mi abogado la miró, con una calma que la desarmó por completo, y dijo, con una voz que resonó en toda la sala, la vida no es justa, señorita, y su padre, Arthur. Lo experimentó de primera mano durante sus últimos años de vida, gracias a su abandono. Estoy agotada, física y mentalmente, esta puta batalla me está drenando la energía, pero al mismo tiempo, esta lucha me está dando una energía perra, una fuerza que no sabía que tenía. Verlos retorcerse, ver sus mentiras desmoronarse una a una, ver cómo su propia hipocresía les muerde el culo, es mejor que cualquier terapia, que cualquier desahogo que haya tenido en años. La verdad, amigos, es una perra implacable, y ahora les está mordiendo el puto culo a mis hermanos con una fuerza que no esperaban. Y estoy aquí para disfrutar cada segundo de su sufrimiento. Actualización final. Tenemos un puto veredicto, y es a mi favor. Ganamos, carajo. El juez falló completamente a mi favor, reconoció el testamento de mi papá, Arthur, como un documento válido y desestimó por completo todas las afirmaciones absurdas y maliciosas de Lucas y Clara. En la sentencia, el juez hizo una mención explícita, casi como un puñetazo en la cara para mis hermanos, a la evidencia abrumadora de la inquebrantable dedicación de Brenda y la flagrante negligencia de los demandantes. Básicamente, lo que dijo, con todas las letras, es que mis hermanos abandonaron a papá a su suerte y que el testamento no era más que el reflejo claro de su voluntad de compensar mi sacrificio. No pudo ser más claro. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, la abogada de Lucas y Clara se puso pálida, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Lucas, el imbécil, se levantó de un salto de su silla y empezó a gritar, con la cara roja de la rabia, esto es una injusticia. Que ella lo engañó, lo manipuló. Clara, por su parte, se echó a llorar, pero sus sollozos sonaban tan falsos, tan vacíos, que estoy segura de que no le salía ni una puta lágrima. El juez, con voz firme, los amenazó con acusarlos de desacato si no se calmaban de inmediato. Fue un momento glorioso, de verdad. Yo, por mi parte, sentí una punzada de tristeza por papá, por todo lo que tuvo que sufrir en sus últimos años, pero al mismo tiempo, una inmensa y poderosa sensación de liberación, sobre todo, de justicia. Verlos así, desmoronándose ante mis ojos, era todo lo que había deseado. Mis hermanos, en su desesperación y arrogancia, intentaron apelar la decisión, pero su propio abogado, la sanguijuela que contrataron, les dijo que era una puta pérdida de tiempo y, sobre todo, de dinero. La evidencia en su contra era demasiado fuerte, demasiado contundente, no había forma de que pudieran revertir esto. La verdad es que los dejé en la ruina, o al menos, los dejé muy jodidos. Sus abogados les cobraron una fortuna, honorarios exorbitantes por un caso que sabían que iban a perder, y al final, no sacaron absolutamente nada, se quedaron con las manos vacías. Para colmo de males, la jueza, en un último golpe de gracia, ordenó que cubrieran una parte significativa de mis gastos legales, lo que es aún más gratificante, una cereza más en el pastel de mi venganza. Ahora, la casa de papá es mía, completamente mía. Sus ahorros, cada puto centavo, sus inversiones, todo es mío. Y ¿saben qué? No me siento culpable ni un puto segundo. Ni una pizca de arrepentimiento. Ellos tuvieron su oportunidad de ser hijos, de ser familia, de estar ahí para papá cuando más los necesitaba, y me dejaron sola en ese infierno, mientras ellos vivían sus vidas de lujos y despreocupación. No hay vuelta atrás para ellos, la puerta está cerrada con llave y candado. Estoy empezando a planear cómo voy a usar el dinero. Quiero invertir en mi carrera,
quizás montar mi propio estudio de diseño gráfico, algo que siempre quise hacer y que no pude por estar atada al cuidado de papá. Y por supuesto, me voy a dar un buen viaje, muy lejos de estas mierdas de personas, a un lugar donde pueda respirar en paz. Ayer, de la nada, me llamó Lucas. Con una voz de rata asustada, suplicante, me pidió que habláramos como hermanos, que papá nos querría unidos, en paz. Le respondí, con una calma que lo descolocó, pero con toda la rabia acumulada: Lucas, las llamadas de familia, las debiste haber hecho cuando papá se cagaba encima y yo era la única limpiando su mierda y sus humillaciones. Ahora, vete a la chingada y no me vuelvas a llamar. Y le colgué sin esperar respuesta. Clara, por su parte, me mandó un mensaje de texto lloriqueando, diciendo que lo había arruinado todo y que por mi culpa la familia estaba rota. Le mandé una captura de pantalla de uno de sus antiguos mensajes, uno de esos donde me decía con su falsa superioridad: Brenda, tienes que ser fuerte por papá, nosotras no podemos con todo eso. Y justo debajo de su propio mensaje, le escribí: ahora soy fuerte, Clara. Tan fuerte que te destruí. Disfruta tu mierda de vida. El karma es una perra, ¿verdad? La venganza es dulce. Muy, muy dulce. Y apenas estoy comenzando a disfrutarla.